¿Alguna vez te has preguntado lo que significa realmente la frase cabeza de ratón o cola de león? Se usa para expresar una elección entre liderar algo pequeño, ser cabeza de ratón, o ser una figura secundaria en algo grande y poderoso, ser cola de león. Cada opción tiene ventajas y desventajas. Ser cabeza de ratón te permite tener control y ser el líder, aunque en un ámbito reducido, mientras que ser cola de león significa estar en un lugar importante, pero sin ser quien toma las decisiones principales. Esta elección depende mucho de lo que valoras. ¿Prefieres ser quien lidera, aunque sea en un espacio menor, o prefieres ser parte de algo grande, aunque tengas un rol menos destacado? Benjamín, el pastor y el consejo del gran rey. En un rincón remoto y apacible del vasto y místico Valle de los Susurros, donde las montañas parecían tocar el cielo y las brisas llevaban consigo el aroma de hierbas y flores silvestres, vivía un joven pastor llamado Benjamín. Su hogar era una pequeña cabaña, construida con piedras de la región y techo de paja, cuidadosamente ensamblada por manos expertas y fuertes. Las manos de su abuelo, quien le había transmitido a Benjamín una gran sabiduría en los pocos años que compartieron juntos. El abuelo de Benjamín había sido un hombre de gran corazón, un hombre que le enseñó desde niño a escuchar la voz de la naturaleza, a comprender sus ciclos y a ver la grandeza de Dios reflejada en las cosas más pequeñas. Junto a Benjamín vivían su madre, Esther, y su hermana menor, Abigail. Esther era una mujer de bondadoso rostro y mirada penetrante. Su sonrisa siempre iluminaba el hogar, y sus manos, aunque rudas por el trabajo diario, podían sanar cualquier herida con una simple caricia. Era conocida por su generosidad y su fe inquebrantable, y a menudo contaba a Benjamín y a Abigail historias sobre su vida antes de llegar al valle, de su amor por la naturaleza y su devoción a Dios. Abigail, por su parte, era una niña vivaz, con una energía inagotable y una curiosidad que la llevaba a hacer preguntas sin cesar. Aunque era pequeña, admiraba profundamente a Benjamín y lo seguía como si él fuera su héroe. Para ella, su hermano era un gigante invencible, un protector que nunca la dejaría sola. Desde temprana edad, Benjamín había mostrado una habilidad especial para cuidar y guiar a las ovejas de la familia. Su abuelo le había enseñado que cada animal, por pequeño que fuera, tenía una personalidad propia y un propósito en el gran diseño de la vida. Benjamín comprendía a sus ovejas, sabía cuándo estaban inquietas o necesitaban pastar en un lugar diferente, y podía calmarlas con su voz suave o con una tonada en su flauta de madera, hecha a mano por él mismo en una noche de verano. Su relación con las ovejas era tan profunda que no necesitaba recurrir a gritos ni a bastones. Bastaba con un simple silbido para que ellas lo siguieran, confiadas, sabiendo que él las protegería de cualquier peligro. A pesar de amar su vida en el valle y encontrar paz en sus rutinas diarias, Benjamín sentía una inquietud en su corazón. En las noches claras, cuando el cielo se llenaba de estrellas y el sonido del río cercano acompañaba el silencio, Benjamín se quedaba despierto, contemplando el horizonte y preguntándose qué había más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Su abuelo le había contado historias sobre tierras lejanas, sobre pueblos llenos de colores, sonidos y costumbres distintas, y sobre un reino majestuoso donde un rey sabio y justo gobernaba con el consejo de hombres sabios. Aquellas historias despertaban en Benjamín un deseo de explorar, de conocer, de formar parte de algo más grande que él mismo, algo que trascendiera los límites del valle. Una noche, mientras regresaba de pastorear sus ovejas,
Benjamín escuchó una conversación que cambiaría el rumbo de su vida. Dos mercaderes extranjeros, con ropajes coloridos y acentos distintos, discutían animadamente a la orilla del camino. Los hombres, sin darse cuenta de la presencia de Benjamín, hablaban sobre el legendario reino de Astoria, gobernado por un rey famoso por su sabiduría y su justicia. Decían que en Astoria existía un consejo especial formado por los hombres más sabios, quienes guiaban al rey y ayudaban a tomar decisiones que beneficiaban a todos los habitantes del reino. También mencionaron que aquellos hombres no solo eran conocidos por su inteligencia, sino por su valentía y su disposición a servir a otros sin buscar reconocimiento. Mientras escuchaba, el corazón de Benjamín comenzó a latir con fuerza. Se imaginó a sí mismo siendo parte de ese consejo, compartiendo ideas, contribuyendo al bienestar de las personas, siendo parte de algo verdaderamente significativo. La semilla de un sueño comenzó a germinar en su mente, y en los días que siguieron, esa idea se volvió más intensa. Como un fuego interno, la visión de llegar a Astoria y servir en el Consejo Real se convirtió en su mayor anhelo. Pasaron algunos días y Benjamín no podía concentrarse ni en sus tareas diarias. Sus pensamientos estaban llenos de imágenes del reino, de su futuro como consejero, de cómo ayudaría al rey y al pueblo de Astoria. Finalmente, decidió que no podía ignorar ese llamado interno. Sabía que dejar el valle significaría alejarse de su madre, de su hermana y de las ovejas que había cuidado desde niño, pero también sentía que era su destino. Así que, una madrugada, habló con su familia. Esther, aunque entristecida por su partida, lo abrazó con fuerza y le dio su bendición, mientras que Abigail, con lágrimas en los ojos, le prometió que lo esperaría con cuentos y canciones. Con su equipo preparado, Benjamín partió al amanecer. Su abuelo, antes de fallecer, le había regalado un bastón de madera tallado, y Benjamín lo llevaba consigo, sosteniéndolo con firmeza mientras emprendía su viaje. La primera etapa fue la más difícil. Dejó atrás el valle, sus amigos y la paz que había conocido toda su vida. Las montañas eran altas y frías, los caminos empinados y solitarios, y el cansancio comenzaba a afectarlo. Sin embargo, cada paso que daba lo acercaba a su sueño, y esa esperanza lo mantenía firme, sin importar las dificultades. Después de semanas de viaje, Benjamín llegó finalmente a la ciudad de Astoria. Las altas torres del castillo, las calles llenas de vida, el bullicio de los mercados y el aroma de las especias exóticas le hicieron sentir que había llegado a un mundo completamente nuevo. Se maravilló al ver la riqueza y la majestuosidad del reino, las murallas decoradas con leones esculpidos, símbolo de fuerza y nobleza. Sin embargo, su entusiasmo pronto fue reemplazado por dudas y temores. Se dio cuenta de que en comparación con los hombres de la corte, él era solo un pastor humilde, sin linaje ni riquezas. Con el corazón latiendo fuerte, Benjamín se dirigió al palacio y con gran dificultad logró que uno de los guardias lo escuchara. Expresó su deseo de servir en el consejo, pero su apariencia sencilla y su acento campesino provocaron risas y burlas entre los cortesanos. Sin embargo, el rey, observando desde su trono, vio algo en el joven pastor que llamó su atención. Contra todo pronóstico, permitió que Benjamín se uniera al consejo, aunque en una posición humilde, sin poder de decisión. El rey, siendo un hombre sabio, sabía que muchas veces la sabiduría y la valentía venían de las personas más inesperadas. Durante las primeras semanas, Benjamín asistió a las reuniones del consejo escuchando atentamente. Al principio, se sentía impresionado por los grandes salones, los tapices y las palabras de los consejeros.
Sin embargo, pronto notó algo que lo decepcionó profundamente. Muchos de los consejeros no estaban realmente interesados en el bienestar del reino. Observó cómo la ambición personal, los intereses económicos y las rivalidades nublaban las decisiones del consejo. El ideal que había soñado parecía desmoronarse ante sus ojos. Una tarde después de una tensa reunión, Benjamín salió al jardín real buscando un momento de paz. Allí encontró a Tobías, el anciano jardinero del castillo. Con su piel curtida por el sol y una sonrisa apacible, Tobías invitó a Benjamín a sentarse junto a él y a compartir una taza de té. Sin saber por qué, Benjamín comenzó a contarle sus frustraciones. Tobías escuchó pacientemente y, cuando el joven pastor terminó, le dijo: «La grandeza no siempre está en los títulos ni en los lugares altos. A veces, el mayor acto de amor se encuentra en la humildad, en el servicio desinteresado». Benjamín recordó el versículo: «El que quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos». Esa noche, Benjamín decidió que era hora de regresar. Al despedirse del rey y de Tobías, agradeció las lecciones aprendidas. De vuelta en su hogar, retomó su vida como pastor, pero con una visión renovada. Aprendió que la verdadera grandeza no estaba en la fama, sino en el servicio humilde y en el amor al prójimo. Con el regreso de Benjamín al valle, su vida retomó su ritmo habitual, aunque ahora con una sabiduría y paz interior que no poseía antes. La experiencia en el reino de Astoria lo había cambiado profundamente. Ahora veía a su hogar y a sus responsabilidades desde otra perspectiva, comprendiendo que cada tarea, por pequeña que pareciera, podía ser un acto de servicio a Dios y a los demás. Benjamín decidió aplicar todo lo que había aprendido en su vida diaria. Cada mañana, cuando salía con sus ovejas, ya no sentía esa antigua inquietud de querer algo más, algo grandioso o visible. Se había dado cuenta de que su misión estaba justo allí, en cuidar y proteger a los suyos. Recordaba siempre las palabras de Tobías, el jardinero: «No todos estamos llamados a ser cabeza, y no todos a ser cola. Lo importante es saber dónde Dios nos necesita y servir desde allí con todo el corazón». Las noticias de su regreso se extendieron pronto por el valle. Sus vecinos, al saber de su viaje al reino y de su encuentro con el consejo del rey, comenzaron a mirarlo de una manera distinta. Ya no era solo Benjamín, el pastor, sino el joven que había visto la magnificencia del mundo y había regresado para compartirla de forma humilde. Los más jóvenes se acercaban a él, buscando consejos y esperando que les contara sobre la grandeza y los desafíos que había enfrentado. Benjamín, sin embargo, siempre les respondía con una sonrisa y les recordaba que la grandeza se encontraba en el amor y la humildad. Un día, un grupo de jóvenes pastores del valle decidió reunirse con Benjamín. Querían escuchar sus historias, saber cómo había sido su vida en la gran ciudad y entender qué había aprendido de su tiempo en el consejo del rey. Benjamín, sentado sobre una roca junto al río, comenzó a narrar su experiencia, no desde el orgullo, sino desde la gratitud. Habló de sus dudas y de los sueños que lo llevaron a emprender ese viaje, de las decepciones que encontró en el palacio y, finalmente, de las enseñanzas que Tobías le había transmitido. «Recuerden», les dijo Benjamín con voz serena, «que no se necesita estar en la cima para ser importante. Lo que realmente importa es hacer lo correcto, sin importar si alguien más lo ve. He aprendido que el verdadero servicio está en cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, por sencillo que parezca. Él observa no dónde estamos, sino cómo estamos ahí». Uno de los jóvenes, llamado Josué, preguntó: «Pero, Benjamín, ¿no sentiste nunca que podías hacer algo más grande?»
Algo que cambiara el mundo y no solo a las ovejas del valle. Benjamín sonrió y respondió: Josué, el cambio más profundo empieza en el corazón de cada uno. No es necesario ir lejos para marcar una diferencia. Dios usa nuestras vidas, si estamos dispuestos, donde quiera que estemos. Lo que Dios valora es la intención del corazón y el amor con el que servimos. Los días pasaron, y la vida en el valle continuó su curso. Benjamín, ahora un hombre de sabiduría y paz, se convirtió en una figura importante para la comunidad. Siempre tenía una palabra amable, una oración de aliento o una sonrisa para aquellos que lo buscaban. Un día, llegó un anciano viajero al valle y escuchó hablar de él. Queriendo saber por qué todos lo admiraban tanto, se acercó a Benjamín y le pidió su consejo sobre un asunto personal. Benjamín lo escuchó pacientemente y, después de pensarlo, le habló con la misma humildad con la que siempre aconsejaba a los demás. Cuando el anciano se marchó, agradecido y lleno de paz, compartió su experiencia con otros, y así, poco a poco, la fama de Benjamín se extendió más allá del valle. Sin embargo, Benjamín nunca se dejó llevar por ello. Recordaba siempre que él no había buscado la grandeza, sino la paz y el servicio sincero. Pasaron los años, y Benjamín envejeció rodeado de sus ovejas y de las personas que había ayudado. La paz y la sencillez de su vida eran su mayor testimonio. En sus últimos días, cuando la comunidad se reunió para agradecerle todo lo que había hecho, Benjamín les recordó: el verdadero valor no está en ser cabeza o cola, sino en saber que, donde Dios nos ha puesto, allí debemos florecer. Y así Benjamín partió de este mundo como había vivido, en paz y con una profunda fe. Su vida se convirtió en una leyenda en el valle, y sus palabras fueron transmitidas de generación en generación. El valle prosperó, y aunque muchos jóvenes soñaban con explorar más allá de las montañas, siempre recordaban el consejo de Benjamín, un consejo que perduraría en sus corazones y les recordaría el valor de servir y amar en cada lugar al que Dios los llame.